Audiolibro Edad de Oportunidad. Una guía bíblica para educar a los adolescentes. Capítulo 10. Un corazón para Dios. Continuación. Examina tu corazón. ¿Cómo reaccionas a lo que estoy diciendo? ¿Estás a la defensiva? ¿Estás avergonzado? ¿Desanimado? No lo estés. También eso es negar funcionalmente el Evangelio. Si ves tus pecados y fallas, no tienes que justificarte delante de mí, de tus hijos o de Dios. No tienes que vivir con la carga pesada del remordimiento o sentirte tentado a claudicar. El Evangelio no solo te da esperanza respecto a tus hijos, también te da esperanza respecto a ti mismo. Cristo amorosamente te invita a arrepentirte y a permitir que Él realice una nueva obra en tu vida. Como padres necesitamos estar dispuestos a examinar nuestros corazones y examinar nuestras vidas. Necesitamos estar dispuestos a confesar y arrepentirnos de las maneras en las que nuestras vidas han contradicho nuestras palabras acerca de lo más importante. Y necesitamos confesar nuestros pecados, no con sentimientos amargos de derrota y fracaso, sino con el reconocimiento gozoso de que hay perdón y liberación en Cristo. Aquel que nos perdona también nos dará la fortaleza para vivir de una manera nueva. Si te ves a ti mismo y dices, sí, la vida que he vivido ante mi adolescente en varias maneras es una contradicción del Evangelio, no caigas en el error de pensar que ya no hay esperanza. Acércate a tu adolescente y confiesa. Di, ¿sabes, hijo? La manera que he vivido y reaccionado hacia ti a menudo ha sido una contradicción de cómo te he enseñado a vivir y cómo Dios ha actuado hacia mí. Sé que esto a menudo te ha desalentado y te ha enfadado. Sé que he sido hipócrita, desamorado, condenador y no perdonador. Y estoy aquí para pedir tu perdón. Me he dado cuenta que como padre no he representado a Dios muy bien. Te pido que ores por mí, te invito a que te acerques a mí cuando pienses que he reaccionado de una manera hipócrita y desamorada. Me he comprometido con Dios a vivir de una manera que haga que Él y su palabra sean atractivos para ti y tus hijos y tus hermanas. Por favor, ora por mí. Estoy convencido de que estas son palabras de sanidad que Dios puede usar para alterar fundamentalmente el aprecio que tu adolescente tiene de Dios. Nunca es demasiado tarde para confesar y arrepentirse. No te entregues al fatalismo. Reconoce que Dios es capaz de restaurar lo que la langosta se ha comido. Joel 2:25. Él es el Dios de la restauración, el Creador que es capaz de derribar y recrear. Humildemente sé parte de su obra de rescate y restauración. Señales de un corazón para Dios. ¿Qué apariencia tiene un corazón para Dios en la vida diaria de un adolescente? La característica central de un corazón para Dios es su sincera y profunda hambre de conocer y honrar a Dios. Esto necesita ser contrastado con un mero cumplimiento farisaico y externo de los deberes cristianos o vivir por sus beneficios temporales. Dios, usando las palabras más fuertes, comunicó su rechazo de la obediencia que no salía del corazón de los israelitas. Él dijo: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos, de machos cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? No traigáis más ofrendas vanas. El incienso me es una abominación, también las lunas nuevas, los sábados y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprender al opresor, defender al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 11 al 17. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres.
Isaías 29:13. Cristo tuvo el mismo tipo de reacción al cumplimiento sin corazón y de autojusticia de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros, a la verdad, por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 25 al 28. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:30. Las advertencias de estos pasajes pueden ayudarnos a mirar honestamente a nuestros adolescentes y a nosotros mismos. La vida piadosa se define como algo más que una lista de comportamientos, la lista aceptada de haz y no hagas que tiene cada comunidad cristiana, en la cual típicamente combina los mandatos y prohibiciones bíblicas con muchas normas de conducta puestas por el hombre. La verdadera vida piadosa fluye del corazón y produce una cosecha de buen fruto en la vida de la persona. Esto es lo que estamos buscando para nuestros adolescentes. Lo que verás en un adolescente que tiene un corazón para Dios es un catálogo de comportamientos, actitudes, relaciones y actividades que reflejan una búsqueda personal de Dios. No se trata de un cumplimiento envidioso del deber. No es motivado por las amenazas, la culpa, los ultimátums y la manipulación por parte de los padres. Tal intervención paterna es un intento de producir lo que solo Dios puede producir. No producirán una cosecha duradera de vida piadosa, sino solo fruto que decae tan pronto como la presión se retira, como por ejemplo, cuando el adolescente se va a una universidad lejana y deja todas las acciones cristianas que tenía que hacer por presión cuando estaba en casa. Notemos los términos que he usado. Deseamos que Dios nos use para desarrollar en nuestros adolescentes una búsqueda personal de Dios, una seriedad en cuanto a la relación con Él que es motivada internamente. Este adolescente tendrá iniciativa espiritual. No necesitará ser obligado ni manipulado. Se involucrará en las cosas espirituales porque lo desea genuinamente, porque son importantes para él. Notemos además que lo que estamos describiendo es una búsqueda personal de Dios. La búsqueda tiene que ver con estar en pos de algo. Este adolescente es un buscador. Está hambriento. Está buscando situaciones, lugares y relaciones que le ayudarán a hacer lo que es más importante para él, conocer a Dios. Encontrará tiempo, irá más allá de lo común, actuará con decisión e intencionalidad en cuanto a su fe, estará abierto y será moldeable. No estará buscando excusas para no asistir a un culto o a un estudio bíblico. Leerá, estudiará, meditará y memorizará por voluntad propia, de manera independiente, irá en pos de Dios. Tercero, lo que estamos tratando de desarrollar es una búsqueda personal de Dios. No es lo mismo que estar en el cuerpo de Cristo, porque allí están las relaciones, la buena onda. No se trata de apaciguar a los padres participando en las actividades de la iglesia. En vez de eso, este es un adolescente que ha llegado a conocer y amar a Dios y que quiere conocerlo mejor. Existe en su corazón un deseo real de un compañerismo con Dios, un deseo verdadero de que su vida sea agradable a Él. Este es un joven que realmente ama a Dios y que su estilo de vida revela ese amor. Como dije antes, esta búsqueda personal de Dios se revelará a sí misma en el comportamiento, actividades y relaciones de la vida del adolescente. Si tu adolescente tiene un corazón para Dios, verá todas estas cosas. Señales de una búsqueda de Dios. Primero, existirá una vida independientemente de adoración y devoción personal. Este adolescente pasará tiempo personal con el Señor. Deseará leer la Biblia y pasar tiempo en oración. No, probablemente no se levantará a las 5 de la mañana para leer y orar por 2 horas, pero tendrá una vida en desarrollo de devoción personal. Recuerdo que no hace mucho tiempo entré al cuarto de mi hijo adolescente buscando el teléfono inalámbrico y observé un Nuevo Testamento bastante usado junto a su cama. Lo había estado leyendo diariamente. No había sido dramático o verbal,
en respecto a su vida devocional, pero tenía un hambre por Dios que lo había hecho encontrar tiempo en su horario generalmente caótico para estudiar las Escrituras. Segundo, tendrá el deseo de participar en la adoración e instrucción corporativa. Un adolescente que con gusto va a los cultos, que no tiene que ser amenazado para asistir, estará allí por dos razones primarias. Primero, porque disfruta la adoración. Para él la adoración expresa su amor y gratitud sinceros por Dios y su obra. Para él la adoración expresa la base de su esperanza y encontrará el gozo en estar con gente que comparte su deseo de alabar a Dios. Estará allí porque la oración corporativa le ayuda a enfocarse en lo más importante de la vida, la existencia de Dios y su gloria. Quizá no sea capaz de verbalizar todas estas cosas, pero estará allí porque desea estar allí. Ocurrió el domingo después de que había yo regresado de un viaje largo al extranjero. Como familia íbamos a estar muy ocupados la siguiente semana. Había decidido que hibernaríamos el fin de semana, incluyendo el domingo. Tendríamos un culto familiar y luego saldríamos a comer. Mi hijo mayor vino y me dijo que quería ir al culto diurno de adoración de nuestra iglesia. Me pregunto si me ofendería si él se iba en tren a la iglesia y luego se reuniría con nosotros para comer. ¿Me ofendería? Al contrario, estaba encantado. Su deseo de adorar también causó que me examinara la decisión que había tomado. No quería hacer algo que pudiera apagar su deseo de participar en las reuniones corporativas de la iglesia. Esto indica otra señal positiva en el deseo de un adolescente de participar en las reuniones del cuerpo de Cristo. Tiene un espíritu hambriento y moldeable. Frecuentemente los adolescentes no reconocen su necesidad de instrucción. Pueden ponerse a la defensiva cuando procuras darles un consejo o enseñarles. A menudo piensan que saben mucho más de lo que realmente saben. Asumen que están mucho más preparados de lo que realmente están. Es una señal de la gracia de Dios obrando cuando un adolescente busca ser instruido. Es una señal de hambre espiritual cuando un adolescente tiene un espíritu moldeable. Los adolescentes que tienen un corazón para Dios no evitarán los tiempos de enseñanza y predicación. Al contrario, los procurarán. Y no estarán en la última fila de la iglesia, casi recostados en la banca, mirando como si apenas pudiera soportar el aburrimiento. No, de algún modo, de alguna manera demostrarán un hambre por aprender más acerca de Dios, su voluntad y su camino. Tendrán aprecio por los maestros que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo y desearán estar donde se ofrezca instrucción bíblica. Tercero, un adolescente que tiene un corazón para Dios también buscará compañerismo con el cuerpo de Cristo. Deseará pasar tiempo con otros que tienen la misma mentalidad. Buscará compañeros que compartan su fe y su deseo de estar involucrados en la comunidad cristiana. Este es el adolescente que llega a la universidad e inmediatamente comienza a considerar los compañerismos estudiantiles cristianos que estén disponibles en el área. Ese es el adolescente que encontrará compañeros cristianos en su preparatoria. Cuando está lejos de casa, estará emocionado de poder reunirse con compañeros cristianos. También valorará la ayuda, oraciones, ánimo, experiencias, consejos y sabiduría de los miembros mayores del cuerpo de Cristo. Me recuerda a un adolescente que se sentó en mi oficina y se reclinó sobre la silla con esta postura que comunica: muy bien, ¿hay algo que me impresione? Obviamente él no quería estar allí. Estaba esforzándose al máximo para penetrar sus defensas y en medio de mis esfuerzos dijo: tengo que salir de aquí. Me está volviendo loco. No es suficiente con que ella, su madre, haya metido a Dios en cada discusión que tenemos. Ahora me hace venir a la fuerza para que usted cierre la puerta y haga más de lo mismo. Solo dígame qué quiere que haga y lo haré, para que pueda salir de aquí. Palabras tristes habladas por un joven enojado que no tenía tiempo para las cosas del Señor. Tristemente, también su reacción mostraba la manera equivocada en la que la palabra había sido usada en su hogar. Discutiremos esto más adelante. Cuarto, el adolescente que tiene un corazón para Dios estará relajado y abierto a las discusiones sobre las cosas espirituales. No deberíamos esperar o aceptar que nuestro adolescente esté cerrado y a la defensiva, indispuesto a escuchar la palabra de Dios.
Estamos tratando de producir adultos jóvenes que amen al Señor y a su palabra, que entiendan que ella habla de alguna manera de cada situación de la vida y que estén hambrientos por ser guiados y corregidos por ella. No solo no queremos producir adolescentes que estén a la defensiva en lo espiritual, sino que queremos producir adolescentes que sean abiertos y humildes, que sepan que necesitan la ayuda de Dios y la busquen. Evalúa a tu adolescente. ¿Cómo reacciona cuando se menciona en la conversación la Biblia o la voluntad del Señor? ¿Habla de alguna manera de las verdades de la palabra? ¿Habla alguna vez de la oración o de buscar la dirección espiritual para una decisión? ¿Buscan tu ayuda con una conversación matutina, con una decisión? ¿Con una llamada breve o al mediodía para ver qué piensas acerca de un asunto? ¿Con una de esas profundas discusiones nocturnas trasnochadas? ¿O con la petición de que ores por ellos por algo que ocurrirá pronto? ¿Son consumidores devotos de las cosas del Señor, hambrientos, necesitados y buscando? ¿Se sienten relajados y cómodos con la verdad de Dios y con la gente que la sostiene? Mi hija estaba en una situación difícil con un grupo de amigos muy competitivo y a menudo chismoso. Existía una tentación real de entregarse al enojo, la amargura, el chisme y a devolver mal por mal. Una noche durante la cena compartió algunas de las cosas que estaban pasando con este grupo de amigos. Luego dijo: he pensado mucho acerca de esto y sé que es lo correcto. Quizá no te parece una declaración notable, pero fue muy alentadora para mí. Estaba diciendo que no había seguido la corriente del grupo, que había dado un paso atrás para mirar las cosas y que había determinado hacer lo que era correcto pensar, decir y hacer. Quinto, los adolescentes que tienen un corazón para Dios se acercarán a la toma de decisiones desde una perspectiva bíblica. Tendrán un corazón para lo que es correcto. Lo que nos animó es que nuestra hija quería hacer lo que estaba correcto y que había tomado el tiempo para considerar la voluntad de Dios. No podemos conformarnos con adolescentes cuyas decisiones son impulsivas, egoístas y dirigidas por la emoción. Debemos mantener una norma superior ante ellos. Deseamos ser usados por Dios para desarrollar una referencia divina, constante en todo lo que hagan, es decir, preparar jóvenes que realmente vivan para la gloria de Dios. Queremos que ellos realmente crean que la pregunta más importante en cada situación es: ¿qué quiere Dios que piense, desee, diga y haga? Y queremos que vean a la Biblia como su herramienta más importante al tomar las decisiones más críticas y prácticas de la vida. Nuestra meta suprema es que nuestros adolescentes tengan un corazón para Dios. Esta es la raíz que producirá todos los otros frutos de la vida piadosa en sus vidas. Por lo tanto, busquemos evidencia de una vida devocional personal, de un deseo por la adoración e instrucción corporativa, de una amistad y compañerismo con el cuerpo de Cristo, de una apertura relajada hacia las cosas del Señor y de toma de decisiones desde una perspectiva bíblica. No buscamos estas cosas de una manera legalista, sino como señales naturales de un corazón que realmente ama a Dios y que realmente desea conocerlo y vivir para traerle gloria. Y no queremos caer en el pensamiento de que esto es imposible para nuestros adolescentes. El Evangelio es para los adolescentes y el Espíritu Santo puede obrar la piedad en el corazón de un adolescente como en el de cualquier otra persona. Si creemos estas cosas, trataremos de funcionar como los instrumentos de la piedad en sus vidas. Estrategias para impulsar un corazón para Dios. Si la meta suprema para nuestros adolescentes es un corazón para Dios, entonces necesitamos preguntarnos qué cosas prácticas podemos hacer para construir esto en ellos. Como en todo lo demás, si es que vamos a ser exitosos, necesitamos saber a dónde estamos yendo y cómo llegar allí. Permítame sugerir varias cosas que puedes hacer para alentar un hambre por Dios en tus adolescentes. Ten en cuenta que todas estas cosas también se pueden aplicar a niños menores, pero son de importancia particular durante los años de la adolescencia. Primero, haz que el culto familiar sea una prioridad y hazlo atractivo. Esto implica primero que nada que capte la atención de tus hijos. Implica atraerlo e involucrarlo. También significa atraerlo y ganarlo hacia la voluntad y el camino de Dios.
Para lograr esto, nuestros tiempos de culto familiar necesitan ser agradables, relevantes, desafiantes e interactivos. El culto familiar no necesita ser una faena monótona y aburrida para nuestros hijos. Puede ser un tiempo familiar agradable que está centrado en la escritura. Permítame mencionar algunas cosas que hemos hecho para involucrar a nuestros adolescentes. Hemos tratado de mantenerlos interesados y desafiados usando buenos libros cristianos como la base de nuestra instrucción y discusión. He encontrado que mucho de la literatura cristiana devocional orientada a los adolescentes es demasiado superficial y muchas veces basada en demasía en la psicología. Por ejemplo, mucho de esta literatura trata de la autoestima, una categoría que no se encuentra desarrollada fuertemente en la escritura. Nuestra familia ha buscado libros buenos, prácticos y divertidos que están orientados a los adultos y se los leemos a nuestros hijos. Unos buenos ejemplos de esto son las obras de Steve Brown y Max Lucado. Me anticipo en la lectura del libro y adapto el vocabulario al nivel de los niños menores que participan en el devocional. El propósito es hacer que el libro sea entendible para los menores y, sin embargo, sea desafiante conceptualmente para los mayores. He recomendado a Steve Brown y a Max Lucado porque son excelentes contando historias y constantemente construyen puentes entre la verdad de Dios y la vida diaria. Al estar desafiando a tus adolescentes en el culto familiar, haz que estos tiempos sean momentos de conversación. Haz que hablen para ver si entendieron, para ver si tienen dudas o confusión y para ver si pueden conectar las cosas discutidas con lo que está pasando en sus propias vidas. Hemos encontrado que pasar tiempo en Proverbios y los Evangelios es muy útil para mantener interesados a nuestros adolescentes. No podrás encontrar otra porción de la escritura más práctica que el libro de Proverbios. Literalmente es imposible leer un capítulo que no hable directamente de las cosas que enfrenta cada uno de nosotros. Los proverbios a menudo inician buenas discusiones. Los evangelios también tocan la vida real. Dios ha venido en la carne y camina entre la gente, involucrándolos en una consideración de las verdades del reino de Dios. Cristo, el experto en preguntas, el experto en relatar historias, el experto en ilustrar, puede captar la atención de tus adolescentes cuando los estés ayudando a entender los asuntos importantes de los que hablo. Hemos encontrado que es importante no entrar al tiempo del culto familiar con una expectativa rígida y un plan rígido. Deseamos una atmósfera de libertad en la que los adolescentes se sientan libres de hacer preguntas, expresar dudas, expresar confusión, debatir aplicaciones y tratar de sacar deducciones e implicaciones. Todo esto sin miedo a ser callados, regañados o ridiculizados. Lo que queremos es que conecten la verdad con sus vidas, se convenzan y sean capturados por ella. Por lo tanto, no tenemos prisa. Queremos darles tiempo para entender y para que el Espíritu Santo obre. Este tiempo es para ellos. No tenemos expectativas acerca de la cantidad de material que se cubrirá y nuestra meta no es que nuestros adolescentes concuerden con nosotros. La meta es estimular en ellos un hambre por Dios. Por lo mismo, debemos estar relajados, ser pacientes y creativos. Segundo, busca oportunidades para dirigir a tu adolescente hacia Dios. No permitas que vivan en un ateísmo funcional, un punto de vista práctico de la vida en el que Dios está ausente. Busca la manera que con naturalidad señalen hacia la presencia, poder y provisión del Señor. Sabemos que Él está allí, sabemos que siempre está activo y sabemos que todo lo que hace es bueno. Debe haber muchas oportunidades para señalarles esto a nuestros adolescentes. Tenemos que proteger a nuestros adolescentes de una teología equivocada en la que Dios es pasivo y distante. Muchos adolescentes creen en un Dios que sencillamente no hace ninguna diferencia, por lo que su fe y sus vidas existen en dos niveles completamente diferentes. Señala las respuestas directas a la oración. Habla de las situaciones en las que ha dado fortaleza y sabiduría. Ayuda a tus adolescentes a reconocer ejemplos de la protección y provisión del Señor. Haz referencia a las ocasiones cuando la Escritura preparó a tu adolescente para algo que estaba enfrentando. Discute esas situaciones en las que la Escritura dio dirección y rumbo en el tiempo de decisión. Señálalos
dones buenos que Dios provee amorosamente. No permitas que tu adolescente viva en un mundo funcional en el que no existe Dios. Tercero, sé positivo y cristocéntrico en tu uso de la escritura. Hay muchos adolescentes que desarrollan una actitud negativa hacia la escritura por la manera en la que fue usada por sus padres. No use la escritura como una vara para infligir culpa, para humillar a tus adolescentes o para condenar. No avergüences a tus adolescentes usando la escritura. No los golpees con la Biblia. Recuerda que la verdad siempre debe ser dicha en amor. El propósito de la palabra en la vida de tus adolescentes no es golpearlos hasta el suelo y desanimarlos, sino prepararlos para estar enteramente preparados para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3:17. Tu uso de la escritura con tu adolescente debe ser empapado de esperanza, porque la escritura siempre va del fracaso y pecado humano hacia el perdón y la liberación en Cristo. No uses la Biblia de una manera que cause que tu adolescente corra y se esconda de Dios. Úsala de tal manera que lo anime a correr hacia Jesús para recibir la ayuda que solo Él puede dar. Cuarto, debemos estar dispuestos a ser usados como ejemplo del perdón, habilitación y liberación de la gracia de Cristo. Nuestra historia como padres es la historia de la obra de Dios. Es muy importante que no nos llevemos el crédito. Abstente de las típicas conversaciones del tipo "en mi época" o "cuando tenía tu edad". No debemos vernos como cuadros que nuestros hijos deben mirar, sino como ventanas a través de las cuales nuestros hijos puedan ver la gloria de Cristo. Nos dirigimos poderosamente hacia Cristo cuando admitimos humildemente ante nuestros adolescentes que éramos y somos personas en necesidad de la ayuda de Dios. Quinto, debemos estar dispuestos a pedir perdón, que se nos pidan cuentas y que se ore por nosotros. Inclusive tu fracaso paternal puede ser usado por Dios para suavizar el corazón de tu adolescente. ¿Qué esperanza hay en el Evangelio? No permitas que esos momentos de egoísmo, irritación, palabras ásperas, impaciencia y enojo sencillamente se desvanezcan. Acércate a tu adolescente y confiesa tus faltas. Pide que ore por ti, invítale a que se acerque a ti cada vez que sea lastimado por las cosas que hayas dicho o hecho. Sé un ejemplo de humildad, dependencia en Cristo y de esperanza. Vi el reporte de calificaciones de mi hijo al final del día. Miré sus calificaciones e inmediatamente me enojé. Aunque las calificaciones no estaban terribles, sabía que él pudo haber salido mejor. Con un látigo le dije cuán duro trabajamos para pagar sus estudios. Culpa. Le dije que a veces me preguntaba si alguna vez se compondría. Condenación. Y le dije que cuando tenía su edad tomaba muy en serio la escuela. Autojusticia. Estaba sentado enfrente de mí con la cabeza hacia abajo. No dijo nada, y cuando terminé se levantó y se fue a su cuarto. Inmediatamente sentí convicción de pecado por la manera como me había comportado. Oré y pedí al Señor que me perdonara. Más tarde esa noche le pedí a mi hijo que se sentara otra vez conmigo. Le dije que me había dado cuenta de que él no era el único pecador en la casa. Él sonrió. Le pedí perdón. Confesé que necesitaba la ayuda de Dios y de sus oraciones. Le dije que yo era su padre, pero también quería ser un amigo fiel. Le dije que yo deseaba dejarlo con esperanza aún en los momentos de corrección. Me agradeció por hablar con él y se fue a la cama. La tarde siguiente, cuando regresó de la escuela, tomó mi brazo y me dijo: "Yo también deseo ser tu amigo". Palabras preciosas. Me representaban el reblandecimiento de su corazón y me representaban la obra redentora de Dios a través de mi fracaso. Recuerda, no son tus debilidades las que estorbarán la obra de Dios a través de ti, sino tus ilusiones de fortaleza. Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Señala su fortaleza estando dispuesto a admitir tus debilidades. Sexto, sé un modelo de la oración sin cesar. Haz de la oración una parte regular e importante de la vida familiar. Ora constantemente con tu adolescente. Si te comentan que presentarán un examen difícil, no permitas que orarás por ellos. Hazlo inmediatamente allí.
Si te comparten que están luchando con una relación, no les digas simplemente cómo manejar la situación, ora con ellos. Cuando estén saliendo de un viaje familiar o de vacaciones, reúne a la familia y ora. Cuando tu adolescente esté batallando con llevarse bien con sus hermanos, no te entregues a los gritos constantes. Siéntate y ora con él. Pregunta a tu adolescente en dónde está luchando, con dudas, temores, enojos, desánimos y otras tentaciones, y ora con él. Regresa más adelante y dile que has continuado orando y pregúntale cómo van las cosas. Ora, 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 ora. En la vida familiar hay un millar de oportunidades naturales para orar con y por tu adolescente. Séptimo, sé un ejemplo de tener hambre de Dios. Permite que tu adolescente vea tu compromiso con el estudio bíblico personal y familiar, con estar regularmente bajo enseñanza de la palabra de Dios y con estar en un compañerismo y ministerio robusto con el cuerpo de Cristo. Pregúntate, ¿tengo hambre de Dios y lo pueden ver mis adolescentes? ¿Eres un modelo de lo que estás tratando de establecer en tus adolescentes? Mi padre fue muy fiel en reunirnos todos los días para tener el culto familiar. No era maestro, pero no leía un pasaje y luego todos orábamos. Me acuerdo un periodo en el que mi hermano mayor Ted estaba trabajando el primer turno en una fábrica. Tenía que estar allí entre las 6 y las 6:30 am. Papá hacía que el resto de nosotros nos levantáramos a las 5 de la mañana para que leyéramos y oráramos juntos. Luego la familia regresaba a la cama y Ted se iba al trabajo. No me acuerdo mucho de lo que leíamos, pero me acuerdo cómo me impresionó el compromiso inalterable con el culto familiar. Me acuerdo que pensaba que tenía que ser muy importante porque nada se interponía en el camino de nuestro tiempo familiar de lectura bíblica y oración. Mis padres hicieron lo mismo con la adoración dominical. Era una parte no negociable del horario familiar. La única cosa que hacíamos los domingos por la mañana era asistir al culto de oración de la iglesia. Inclusive cuando estábamos de vacaciones, mis padres encontraron un lugar para que fuéramos a adorar el domingo. Demostraron un compromiso que reflejaba la importancia de estas prioridades espirituales. Necesitamos hacer lo mismo. Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Ha abierto nuestros ojos a su verdad. Nos ha perdonado, adoptado como sus hijos y nos ha dado el poder por medio de su Espíritu. A pesar de nuestra desobediencia e incredulidad, ha respondido con corrección paciente y amorosa. Hemos experimentado su gracia admirable. Aunque no logremos nada más, lo que sí queremos es que nuestros hijos lo conozcan, valoren su amor, se maravillen por su gracia y vivan para su gloria. Queremos que experimenten su amor redentor y entreguen sus corazones a Él. Por lo tanto, será nuestra prioridad la adoración y enseñanza pública, el estudio bíblico personal, el compañerismo y el culto y ministerio familiar. Nos esforzaremos por ser padres que diariamente demuestren con su vida lo que significa buscar primeramente el reino de Dios, haciendo que sea nuestra prioridad la búsqueda de Cristo. Al hacer esto, permitimos que Dios obre a través de nosotros para establecer un hambre por Él en los corazones de nuestros adolescentes. Fin del capítulo 10. Muchas gracias por su atención.